Continuamos con la conferencia, con la enseñanza acerca de la mortificación del pecado. El tercer tema que vemos es venciendo a nuestro enemigo el pecado. Entramos a la quinta sesión, a la quinta enseñanza. El ejemplo de Jesús, la perseverancia del Señor Jesús. Lucas capítulo 4 versículos 1 al 3 ha sido nuestro texto base para esta sesión, este segmento. Lucas capítulo 4 versículos 1 al 13 dice la palabra del Señor: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos, todo su esplendor, le dijo: te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada, y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: escrito está, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Pues escrito está, ordenará a sus ángeles que te guarden con cuidado, te sostenerán en sus manos para que no tropiece tu pie con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Palabra de Dios. Podemos sentarnos, o pueden sentarse. Continuando con nuestro estudio sobre la dirección bíblica para mortificar nuestro pecado conforme al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, vemos este texto que nos muestra claramente cómo Él mortificó al pecado a partir de la misma tentación, porque el Señor Jesús no cometió pecado, entonces Él no iba a mortificar el pecado en la acción, sino Él mortifica el pecado desde la misma tentación. Ahora, la tentación en sí no es pecado, es la artimaña del diablo para conducirnos a pecar. Y el Señor Jesús no pecó porque Él mortificó el pecado cuando fue tentado, desde la misma tentación. Así mismo nosotros hemos de mortificar al pecado cuando aparece la tentación. Como hombre recordatorio vamos a observar, vamos a repasar algunos de los aspectos que ya hemos visto sobre las tentaciones con que el diablo tentó al Señor Jesús. En primer lugar vimos que la tentación puede llegar en cualquier momento. El hecho de estar en un estado de devoción, el hecho de estar en un estado de comodidad, el hecho de estar en un estado como decir, no, yo estoy bien delante del Señor, eso no nos vacuna contra la tentación. La tentación siempre va a estar ahí. Recordamos cómo Adán fue tentado en el Edén, pero el Señor Jesús fue tentado en el desierto. Siempre la tentación, siempre el diablo va a estar allí procurando tentarnos. En segundo lugar, vimos los tres puntos hacia donde se dirige la tentación, los tres enfoques de la tentación, que son los deseos de nuestra carne, la codicia de nuestros ojos y la vanagloria de la vida. También vimos la astuta estrategia de la tentación, que es la negación o la tergiversación de la palabra de Dios. El enemigo siempre va a tentarnos usando una negación o usando una tergiversación de la palabra de Dios. Bueno, también hemos estudiado las tres características de la resistencia contra la tentación. En primer lugar vimos la preparación del Señor Jesús. Y allí vimos cómo el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo.
El Señor Jesús fue guiado por el Espíritu Santo y el Señor Jesús está en permanente comunión con el Padre. Y vimos que esas características deben estar en nosotros los creyentes para afrontar la situación, para confrontar y tener victoria como el Señor Jesús la tuvo. Estar llenos del Espíritu Santo en oración, en la meditación de la palabra, en la comunicación, en la comunión de la iglesia, en fin, en el uso de los medios de gracia. Pero también ser guiado por el Espíritu Santo. Siempre buscar la guía de la palabra de Dios para todo lo que hagamos. Y en tercer lugar, estar en una plena comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. En segundo lugar, vimos la respuesta del Señor Jesús. Esa fue la enseñanza anterior y ya conectamos con la enseñanza de hoy. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? ¿A qué conclusión podemos llegar? Escrito está. O sea, el Señor Jesús siempre respondió con la palabra de Dios. ¿Por qué respondió con la palabra de Dios? Porque el poder sobre la tentación, el poder sobre nuestro enemigo el pecado, sobre las tinieblas, sobre el diablo, es la palabra de Dios. No hay poder en nosotros para resistir al diablo. El poder viene de la palabra de Dios. Amén. Hoy veremos la tercera característica, la perseverancia de Jesús. Y vamos a ver tres aspectos: perseverancia en la fe, perseverancia en el propósito y perseverancia en la palabra. En primer lugar, veamos la perseverancia en la fe. El primer aspecto de la perseverancia del Señor Jesucristo ante las tentaciones es su perseverancia en la fe. Él no varió su fe ante las circunstancias. La enseñanza que nos deja este pasaje es que el Señor Jesús permaneció en la fe. Ahora, la palabra dice que el Señor Jesús es el autor y consumador de la fe. Abramos las escrituras de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Jesús, el Señor, es el autor y consumador de la fe. Dice así: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El Señor Jesús es el Señor de la fe y Él obra en la fe. ¿Pero qué es la fe? ¿Cómo definir la fe? Bueno, Hebreos 11:1 nos dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Así define Hebreos 11:1 la fe. Ahora, toda la obra de nuestro Señor Jesucristo es de fe perfecta, porque Él es el autor y Él es el perfeccionador, Él es el que perfeccionó la fe. Entonces toda la obra del Señor Jesús es en fe perfecta. En todo Él obró por fe, teniendo la certeza de lo que Él esperaba en la eternidad y convencido del cumplimiento de aquello que aún no se veía. Cuando el Señor Jesús fue tentado, respondió conforme a la fe, esperando las cosas venideras y viendo lo que no se ve. Vemos que la esencia de las tentaciones es conducir al Señor Jesús a lo que se ve. El diablo conduce al Señor Jesús y nos conduce a nosotros a que fijemos nuestra mirada en lo que se ve. Miremos, le propuso el diablo: dile a esta piedra que se convierta en pan, dice allí la escritura. Le propuso el diablo: dile a esta piedra que se convierta en pan, versículo 13. Para el hombre natural, para el hombre carnal, digámoslo así, es imprescindible el pan. Y el pan no solamente aquí la comida, o solamente pan de trigo y aceite y azúcar y levadura. No. Esta palabra pan aquí representa las necesidades de la vida natural. ¿Cuáles son las necesidades de nuestra vida natural? Comida, vestido, techo, vivienda.
salud, descanso, la seguridad, ¿cierto? Es una necesidad nuestra tener seguridad. La sexualidad. La gran mayoría de personas, la sexualidad es una necesidad. Entonces, la tentación viene diciendo, estas son grandes necesidades que tú tienes. Ahora debes satisfacerlas como de lugar. Recordamos ahí en el Edén con que Dios les dijo que no comieran. Uy, tú tienes una gran necesidad. Tú tienes necesidad de comer. Come. La misma tentación viene el Señor Jesús. Uy, estás aguantando hambre por 40 días. Tienes la necesidad de comer. Come. Come, dile a la piedra que se convierta en pan. Ahora, en el segundo lugar, vemos que el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daría autoridad. El hombre natural no está satisfecho con lo que tiene. Siempre tiene deseos de tener más y más, de dominar más, de acaparar más. Para el hombre natural, lo importante no es el ser, sino el tener. El hombre de nuestros días lo que quiere es tener, no ser. No le importa ser, lo que le importa es tener, porque estamos viviendo una sociedad de consumo en que tú vales lo que tienes. ¿Recuerdan una canción? No es ni siquiera de nuestro tiempo, es muy antigua, de Jorge Villamil, que decía, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Bueno, esa filosofía es del mundo, de todo el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Tú vales cuánto tienes, entonces lo importante no es el ser, sino el tener. No importa si eres un ladrón, un narcotraficante, un asesino, un promiscuo, un homosexual, lo importante es que tú tengas. Lo importante es tener. Y no solo que el hombre codicia el tener cosas y todo eso cada vez más y más, sino que quiere lograrlo por los medios ilícitos. Quiere lograrlo de manera rápida, busca atajos. Entonces la tentación viene diciendo, logra más, alcanza más, acapara más, domina más y rápido, porque mira que los otros te están ganando. No importa cómo lo logres, no importa. Tú no tienes que orar, lo que tienes es que levantarte e ir a trabajar. Tú no tienes que pensar en estudiar la Biblia, tú tienes que pensar en estudiar en una universidad, porque mira, el hijo de fulano es médico, el hijo de fulano es ingeniero, el otro es abogado. Lo importante es que tú tengas una carrera y que seas importante y que le ganes a los demás. Del resto, olvídate de esa cuestión religiosa. Salte de esa cuestión religiosa. Esa gente te está engrupiendo la cabecita, te está lavando el cerebro. Tú eres un grande, tú eres muy inteligente, tú puedes lograr más y tener más. Mira que si tú logras eso, vas a tener riquezas, los reinos de este mundo, vas a ser un durazo. No importa cómo lo logres. Si tienes que robar, si tienes que matar, si tienes que pasar por encima de otros, no importa. Por eso es que vemos una sociedad tan descompuesta. Los jueces que imparten la justicia de la nación se han corrompido a tal grado que están vendiendo la sentencia, y lo vimos esta semana en las noticias. Y siempre que nosotros vamos a hacer cualquier tipo de comercio, cualquier compra, cualquier cosa, nosotros necesitamos el CBY. ¿Y cómo voy yo? ¿Cuál es mi ganancia ahí? ¿Cómo puedo yo pasar por encima de ti? Que yo me la lleve toda. ¿Cierto? Entonces tenemos una codicia y un afán. Cosas que vemos. Una codicia y un afán por las cosas que vemos. Eso es lo que nos interesa. Ahora, la tercera tentación le dice el diablo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará a sus ángeles para que te guarden con cuidado y te sostendrán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Allí en donde está tocando el diablo
a Dios hecho hombre, al Hijo de Dios. Es que una de las mayores debilidades de la carne del ser humano caído es el pecado de la vanidad. Esa tentación es tan sutil y llega tan así que ni nos damos cuenta. La tentación siempre viene a inflarte el ego y te dice: muestra tu grandeza, muéstrame lo grande que eres. ¿Y cuál es la forma de mostrar esa grandeza humana? Ejerciendo dominio, ejerciendo superioridad sobre otros. No sé si ustedes se han dado cuenta de las escuelas de sicarios, para que un pelado de esos jovencitos, niños de 13, 14 años que ya se meten en las bandas, cuando va a entrar le dicen: muéstrame finura, muéstrame tu grandeza, ve y mata a 2 personas. Muéstrame tu finura, muéstrame que tú eres grande, que tú eres poderoso, y te vamos a poner aquí. Y cuando mates 100 vas a ser el jefe de la pandilla, y cuando mates 200 vas a ser un grande entre los sicarios. Tremenda cosa. Lo mismo comienzan los narcotraficantes, los ladrones. Cuando el hombre es tentado al adulterio, ¿qué dice la tentación? Muestra que tú eres el que lleva las riendas del hogar, que tú eres el varón de la casa y que tú puedes tener 2 y 3 mujeres si quieres. ¡Hazlo! ¡Tú tienes poder! Bueno, siempre la tentación quiere ponerte en un lugar de poder, de dominio. Y te dice: tú no puedes dejarte dominar por nadie. Si eres sumiso, muestras debilidad. Y al mostrar debilidad, otros te van a dominar. Demuestra tu poder y vencerás. El ser humano, bajo el dominio del pecado, está dirigido hacia lo que se ve. Lo importante, lo prioritario es lo tangible. El hombre carnal está gobernado por lo material, vive para lo terrenal. Su deseo son las satisfacciones materiales, tener el disfrute de la vida sin importar su procedencia ni sus consecuencias. La tentación siempre dirigirá tu mirada hacia lo que se ve. Ahora veamos que las respuestas del Señor Jesucristo se dirigen hacia lo que no se ve, pero de lo cual Él está seguro. Y la primera respuesta es: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ya lo estudiamos la vez pasada. Para el Señor, solucionar su necesidad no fue la prioridad. Sí, el Señor Jesús tenía una necesidad. Dice que Él tenía hambre, sintió hambre después de 40 días. Y es lo normal, es lo lógico. Si sentimos nosotros hambre con un ayuno de 2 horas, pues, ¿cómo no va a sentir hambre el Señor con un ayuno de 40 días? Y Él tenía hambre porque Él es Dios hombre. Él estaba 100% en una humanidad que necesitaba de comida para nutrirse. Pero para el Señor Jesús, lo importante en ese momento no era saciar su hambre, saciar su apetito. Su prioridad es agradar al Padre y confiar en la palabra de Dios. Jesús el Señor no estaba afanado por comer. Él sabía, Él tenía fe de que la provisión perfecta viene de los cielos a su debido tiempo para saciar su apetito. Pero Él también sabía que lo más importante era la palabra de Dios. Todas las promesas que había dado el Señor para su Hijo Jesucristo. Asimismo, para nosotros los creyentes la prioridad no puede solucionar nuestras necesidades o nuestros deseos o nuestras vanidades, sino agradar a Dios. Nuestra prioridad debe ser confiar en su palabra, aunque las circunstancias nos parezcan adversas. Finalmente la provisión ha venido de Dios. Óigame bien, la provisión ha venido de Dios.
y vendrá de Dios. ¿Cuál es la provisión que ha venido de Dios? El pan que bajó del cielo, el Señor Jesucristo. Él dio la provisión más importante para nuestra vida, que es la salvación. Pero también nos dará, o la provisión vendrá de Dios. Cualquier cosa que necesitemos. Pues dice, no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. 40 años, todo un pueblo en el desierto, 3 millones de almas, caminando por el desierto. Y nunca les faltó el pan, ni la comida, ni la carne, ni el agua, ni sus vestidos se rompieron. ¿Quién tiene un vestido de 40 años? A ver, ¿quién? Yo creo que yo debo tener la ropa más vieja de entre todos ustedes. Tengo una chaqueta que tiene 23 años y me fascina. Y la uso aún aquí cuando vengo. Muchas veces me fascina esa chaqueta, es muy linda. Me gusta a mí, para mí. Bueno, el Señor me la ha guardado porque me gustó mucho desde el principio. Me trae muy buenos recuerdos. El Señor me la ha guardado. Pero Israel, 40 años con las mismas ropas, sin que se rompieran, sin que se gastaran. ¿Cuánto tienes que comprarle un Louis Fernando? Cada 2 meses, cada 3 meses, zapatos. Sí, los zapatos no se les agotaron. Siempre la provisión viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y Él tiene cuidado de nuestras necesidades. Entonces no debemos prestar atención a nuestras necesidades, y menos a esas necesidades falsas creadas por nuestro enemigo. Debemos prestar atención al que suple nuestras necesidades, mirando al que no vemos. Él trae lo que vemos. Amén. Ahora, en la segunda tentación dice, escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Para el Señor Jesucristo lo importante no era tener los reinos, sino glorificar al Padre y derrotar al maligno. El Señor Jesús no tenía afán por tener, por poseer, sino tenía la gran convicción de hacer la obra a la que el Padre le dio, la obra de la cruz. Entonces, y solo entonces, recibiría la recompensa absoluta, como lo dice allí Hebreos en el capítulo 11, ¿cierto? Pues vamos a ver Hebreos 11:2, perdón, 12:2. Dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, el mayor gozo que le esperaba. ¿Cuál era el gozo que le esperaba? ¿Cuál era el gozo que a él le esperaba? ¿En qué estaba esperando él? ¿Por qué él vino y soportó todo lo que tuvo que soportar? Vale la pena decir que la tentación fue algo muy grosero que el Señor tuvo que soportar. ¿Por qué el Señor soportó la tentación, soportó la cruz, el calvario, las ofensas? ¿Por qué el Señor? Para glorificar al Padre. Sí, pero ¿por qué él dice quién por el gozo que le esperaba? ¿Cuál era el gozo que le esperaba? A ver, muy bien, hermana. El gozo que le esperaba era su novia. Todo eso lo hizo para la gloria del Padre y para su novia, para adquirir, comprar a su novia, redimir a su novia. ¿Cuál es su novia? Nosotros, su iglesia. Amén. Entonces, el Señor Jesús vio lo que no estaba todavía. Y mira, ya van 2000 años y nada del desposorio. Y allá está el Señor todavía, sabiendo cuándo va a ser el día y cuándo va a ser la hora de aquel precioso desposorio. ¿Amén? Y dice, ¿quién por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba? Y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. ¡Wow! Él pudo haber tomado todos los reinos del mundo y todo su esplendor, como le dijo el diablo, pero él sabía que eso ya lo tenía, porque era una realidad en la palabra, era una promesa hecha, pero ese no era el camino. El camino de la gloria tenía que pasar por la cruz, y eso es lo que algunos de nosotros no vemos. Nosotros queremos la gloria sin pasar por la cruz. Nosotros queremos ser superiores a Cristo. Nosotros queremos caer en la tentación del diablo. Ven, recibe la gloria,
recibe la gloria sin ir a la cruz, pero tienes que pagar el precio. Y así mismo el diablo nos incita, ven, recibe la gloria sin pasar por la cruz. Recibe el bienestar sin pasar por el sufrimiento. Y eso no es así, eso no es el mensaje de la Biblia. Ahora, en tercer lugar, el Señor respondió, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. En esta respuesta, el Señor Jesucristo demuestra una total y absoluta dependencia de la autoridad del Padre. Aunque tenía todo el poder y la autoridad para hacer lo que el diablo le propuso. ¿Qué le propuso al diablo? Tírate del pináculo del templo y ángeles vendrán y te recogerán. Muéstrame que tú eres el Hijo de Dios. ¿Cierto? Muéstrame que tú tienes autoridad. Muéstrame que tú eres el duro. Bueno, el Señor Jesús sabía quién era su autoridad. Y al mostrarle eso al diablo, estaría cambiando de autoridad. Eso fue lo que sucedió con Adán, el primer tentado. Él cambió de autoridad, pasó de la autoridad del Padre perfecto, del Padre amoroso, del Padre creador, a la autoridad del enemigo, a la autoridad del secuestrador. Se sometió al dominio del inicuo. El Señor Jesús no se iba a salir del rango de autoridad y del pan de Dios para solamente hacerle una demostración vanidosa de grandeza al diablo. Cristo reconoció que la grandeza es del Padre, o Cristo le mostró al diablo que la grandeza es del Padre. Y su fe le llevaría a la posición más alta que el Padre le haya dado a ser alguno. Asimismo, el creyente ha de renunciar a todo tipo de alarde de grandeza que el mundo nos incita, ¿cierto? Siempre esperando y confiando que el lugar de grandeza está en la humildad de ser siervo de Dios. El que quiera ser primero del reino, tiene que ser siervo. Y que la recompensa será eterna. Amén. Recibida en el cielo eterno, en la presencia eterna del Dios eterno. Amén. Esas son promesas eternales. Las promesas del diablo son tan pasajeras. Las incitaciones del diablo se desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. La promesa de Cristo, la promesa de Dios es eterna. Está ahí vez tras vez, y siempre que mires hacia ella, siempre va a estar allí. Cuando miras a las promesas del diablo, se acaban. Mira lo que sucedió hace solamente una semana. ¡Wow! ¿Cuánto luchó esa gente por tener un apartamento en el poblado? ¡Qué grandeza! Vive en el poblado, sé grande. Si tú vives en el poblado vas a tener fama y renombre. Por rondón, en un abrir y cerrar de ojos, se les cayeron sus apartamenticos y tuvieron que evacuar todas esas familias. Y que algunos quedaron en la ruina, en un abrir y cerrar de ojos. Así son las promesas del diablo. En un abrir y cerrar de ojos se van. Las promesas de Cristo son eternas, para la vida eterna, en la presencia eterna del Dios eterno, viviendo en un cielo, en un paraíso eterno. ¿Amén? Entonces, pon tus ojos en Jesús, pon tus ojos en la palabra, pon tus ojos en la promesa, pon tus ojos en lo que no se ve, porque lo que se ve es simplemente un espejito. Ahora, veamos el segundo aspecto, la perseverancia en el propósito. El segundo aspecto de la perseverancia de Jesús en la tentación es su perseverancia en el propósito. La tentación contra el Señor Jesucristo tenía solo un objetivo, el mismo objetivo que tenía con Adán, que él fuese sacado del propósito de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús conocía bien el propósito por el cual el Padre le envió y él perseveró en ello. Cuando meditamos en el propósito de la venida de Cristo al mundo, debemos contemplar tres vías. Jesucristo vino al mundo primero para la gloria del Padre, segundo para la redención del hombre y tercero para la derrota de Satanás. El Señor Jesús tenía claro su propósito y ninguna circunstancia lo sacó de él. Y él no se dejó mover por las circunstancias, por las ofertas del enemigo. Veamos primero ese propósito para la gloria del Padre. Juan capítulo 6, versículo 38.
Y voy a ir un poco rápido. Yo tengo aquí ya los versos en el papel. Juan capítulo 6 versículo 38. Buscas Juan 17:4 y Hebreos 10:5 al 7. Esos son los tres versos que vamos a ver. Juan 6:38. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. ¿Quién me envió? El Padre. De tal forma que el Señor Jesús tenía claro que Él no venía a hacer lo que Él quería, sino a hacer la voluntad del que lo envió. ¿Cuál es la voluntad de nosotros como seres humanos? Hacer lo que nosotros queremos, lo que nuestra carne, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida nos determina. Mas la visión, el propósito del Señor Jesús es hacer la voluntad del Padre. En segundo lugar, vemos también Juan 17:4. Dice el Señor Jesucristo en su oración sacerdotal: Padre, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. ¿A qué vino el Señor Jesús? A hacer una obra que glorifica al Padre. Y cuando Él termina la obra, o está a punto de terminar la obra, aquí está a puertas de la cruz, de la noche antes del sacrificio, digamos, o la madrugada antes del sacrificio. Allí viene el Señor y le dice: Padre, ya he cumplido la obra que me encomendaste para tu gloria. Al cumplir la obra que determinaste para mí, yo te estoy dando la gloria. Yo vine para que tú recibas la gloria. La tenía clara, su propósito era bien claro. Él vino a glorificar al Padre. Y Hebreos 10:5 al 7 dice: por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones no fueron de tu agrado, por eso dije: aquí me tienes, como está escrito de mí en el libro. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Aquí me tienes. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Entonces siempre el Señor Jesús tuvo un propósito claro, un propósito definido. En segundo lugar, de la redención, de la razón o del propósito de la venida del Señor Jesucristo, es la redención del hombre. Jesús vino a salvar, a redimir a su pueblo, a redimir a sus escogidos. Dice Mateo 1:21, ya debemos saber este versículo: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Otro muy famoso, Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino para que tenga la vida eterna. Jesús fue enviado para dar vida a los muertos en delitos y en pecados. Juan capítulo 10:10 dice: el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No vida natural, sino vida eterna. Y Juan 12:27 dice: ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de este trance? Si precisamente para este trance he venido. Él tenía que morir en la cruz para pagar el precio de sus redimidos. Ese era su propósito. Y no iba a ser desviado. Él sabía que a esto había venido. El diablo no le podía engañar diciéndole: mira, te daré todos los reinos del mundo. El Señor dijo: no, para tener los reinos, yo debo ir a la cruz. Pero mi reino será eterno, no pasajero. Ahora, en tercer lugar, vemos el tercer punto del propósito del Señor Jesús es la derrota de Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza. O sea, la simiente es Cristo. Te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿A qué precio le aplasta la cabeza el Señor Jesús? A la serpiente, al precio de la cruz, al precio de su muerte, su sacrificio vicario, el derramamiento de su sangre preciosa. En Juan capítulo 1, capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo.
El Señor Jesús sabía claramente que su propósito era destruir las obras del diablo. El hecho de someterse a las propuestas del diablo ya no estaba destruyendo la obra del diablo. Ahora, el Señor Jesucristo tuvo claro su propósito todo el tiempo. Él sabía, él estaba convencido y creía en lo que venía a hacer a este mundo. Por ello no claudicó. Aunque pasara por la ofensa de la tentación, aunque sufriera el oprobio de la cruz, aunque fuese abandonado por los suyos, nada ni nadie lo podía apartar del propósito. Perseveró y perseveró hasta el final, hasta ver la victoria. Amén. Amén. Asimismo, como creyentes debemos perseverar en nuestro propósito de vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es el fin último de nuestra vida? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Un arma contundente contra nuestro enemigo, el pecado, es que tengamos claro el propósito, que caminemos nuestra vida de creyentes con el propósito único de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Bueno, que nuestra vida sea para la gloria de Dios. Que nuestro caminar es hacia la morada celestial. Entonces, nosotros vamos camino de la morada celestial. Pero sabemos que nuestro adversario, el diablo, está como un león urgiente buscando a quien devorar. En algunas ocasiones el pecado nos domina, caemos en el pecado. La Biblia no dice que ya no pecamos, caemos en el pecado, no vivimos en el pecado. Caemos en el pecado y nos volvemos a levantar porque nuestro fin no era caer en el pecado, nuestro fin es. Nuestro fin es. Nuestro fin es. ¿Cuál es el fin de nuestro camino? La vida eterna. ¿No tienes la vida eterna? Entonces ese no es el fin de nuestra vida. ¿Cuál es el fin de nuestro camino? ¿Cuál es el fin de nuestro camino? ¿Cuál es el final de nuestro camino? ¿Cuándo diremos, terminé el camino, llegué? Cuando estemos en las moradas celestiales. Debemos tener claro eso. ¿Cuál es el fin de nuestro camino? ¿A dónde se termina tu camino? La morada celestial. Mientras no llegues a las moradas celestiales debes luchar, y luchar, y luchar, y vencer al pecado. Amén. Pero también debemos tener el propósito de Dios para nuestras vidas terrenales, y fue que fuimos salvados para ser hijos santos. Para ser hijos santos. Entonces nuestra vida debe ser una vida santa, porque nos estamos preparando para la santidad eterna. Y finalmente, ¿cuál será nuestro oficio eterno? ¿Cuál será nuestra función eterna? Ser la esposa del Cordero de Dios. Ser la esposa del Cordero de Dios. Sin embargo, ahora somos la novia desposada. Y como novia desposada del Santo, debemos vivir de manera santa. Por eso tenemos que mortificar nuestro pecado. Miren, hermanos, son varias cosas. A veces nos centramos, no, es que nuestro fin es la gloria de Dios. No solamente la gloria de Dios, es también la dicha de estar en su presencia. Es la dicha de ser santos como Él es santo. Es la dicha de ser la esposa del Cordero. Es la dicha de la esperanza de tener una morada santa. Entonces nuestro camino tiene muchas motivaciones para caminar y no desmayar. Caminar y no desmayar. Aunque caigamos, levantarnos y no desmayar. Perseverar y perseverar en el propósito que Dios te dio. En el propósito que Dios nos dio como iglesia. Porque este caminar no es de un solo individuo, es de todo el cuerpo. Amén. En tercer lugar, vemos la perseverancia del Señor Jesús en la palabra. Ante el ataque del diablo, el Señor Jesús responde perseverantemente con la palabra. Y en ello contemplamos dos aspectos. Primero, el Señor Jesús tiene perseverancia en la palabra conocida, en la palabra estudiada, en la palabra guardada en la mente y en el corazón. Pero también Él tiene perseverancia en la palabra aplicada, en la palabra vívida. A pesar de que el Señor Jesús mismo es la palabra, como Dios hombre, Él se esmeró en el estudio y meditación de la palabra de Dios. Leamos algunos versículos en Lucas 2, 46 y 47. Nos está hablando de más o menos la edad de 12 años,
cuando él se quedó en el templo. Dice, al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, el Señor Jesús a los 12 años ya tenía un gran conocimiento bíblico. ¿Cómo creen ustedes que lo adquirió? Porque venía inherentemente en él y él se puso a jugar y no necesitaba estudiar. No, él iba a la sinagoga a ser formado en la palabra de Dios. Por eso él tenía la palabra de Dios tan enraizada que se sentó con los ancianos de la sinagoga, se sentó con los maestros. Y allí hay algo que quiero explicar un poquito, abro un paréntesis. Dice, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Una de las formas de mostrar el conocimiento bíblico en la época del Señor Jesús, en la sinagoga, en el templo, era a través de preguntas. Preguntas que se respondían con otra pregunta, y el Señor Jesús frecuentemente hizo eso, mostrando su gran conocimiento de la Sagrada Escritura. Conocimiento adquirido ¿dónde? Sí, adquirido en su deidad, o inherente más bien, no adquirido, sino inherente a su deidad. Pero como hombre adquirido a través de un estudio frecuente de las Sagradas Escrituras. Él era conocido de los rabís, él era conocido de los maestros. Amén. Lucas 4:14 al 17. Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas. ¿Y qué enseñaba en las sinagogas? ¿Milagros? ¿Sanidades? ¿Exorcismos? No, él enseñaba la palabra de Dios. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. ¿Y por qué todos lo admiraban? Porque sus enseñanzas eran como las de quien tiene autoridad, no como la de los fariseos. Era una enseñanza bíblica, una enseñanza de la palabra. Amén. Entonces, dice, fue a Nazaret, a donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. El Señor Jesús era conocido de tiempos, desde Nazaret, donde se había criado, era bastante conocido, reconocido en su estudio de la palabra de Dios. Y se levantó para hacer la lectura. Esa lectura no se la daban a cualquiera que se aparecía por allí, no. Esa lectura la tenía que hacer alguien docto en las Escrituras. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Vaya librito que le entregaron. El libro del profeta Isaías. Bueno, Lucas 24:27. Dice la palabra del Señor. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. O sea, le empezó a enseñar a aquellos discípulos que iban con él en el camino de Emaús, les empezó a enseñar ¿qué? Las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Las Escrituras que él había aprendido. Así de sencillo. Lucas 24:32. Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. O sea, el Señor Jesús explicaba las Escrituras suficientemente porque suficientemente las conocía. Tenía una gran comunión con las Escrituras. Pero no solamente el Señor se limitó a conocer la palabra, sino que la puso en práctica y su vida fue totalmente coherente con la palabra de Dios. Y a todo momento la tenía a flor de labios. Por su palabra resistió a la tentación. Escrito está, escrito está, escrito está. Amén. Amén. Conclusiones a las que llegamos después de esta enseñanza. Una de las razones más comunes por las que cedemos ante las tentaciones es por nuestra falta de perseverancia. La meditación en este texto bíblico nos lleva a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y a considerar nuestra perseverancia ante las tentaciones. El Señor Jesús perseveró en la fe. ¿Perseveras tú en la fe? ¿Cedes a la tentación porque la tentación te muestra cosas valiosas para ti? ¿O consideras que lo verdaderamente valioso es lo que esperas sin verlo? El Señor Jesús perseveró en el propósito divino. La pregunta es para ti, ¿conoces y consideras el propósito de Dios para tu vida? ¿Sabes para qué te creó Dios? ¿Sabes cuál es el final de tu camino? ¿Sabes cuál va a ser tu final posición en la eternidad? Bueno,
Si conoces bien ello, vas a caminar hacia ello. Y sin duda alguna vas a llegar allá. Persevera en el propósito. El Señor Jesús perseveró en la palabra. ¿Cuál es tu comunión y perseverancia en la palabra? Veamos 3 aplicaciones. Primera aplicación, persevera en la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando la tentación te sobrevenga, echa mano a la fe en Cristo. La tentación te ofrece las cosas que ves, pero que son irreales. Son solamente espejismos. La fe tiene promesas que no ves, pero que son totalmente reales y seguras en Cristo. Mientras que la tentación te empuja a las necesidades, la fe te asegura el don perfecto y la dádiva del Dios inmutable. Él no te fallará. En segundo lugar, persevera en tu propósito. Cuando la tentación te ataca, lo que pretende es sacarte de los propósitos santos, grandes y eternos que Dios tiene para ti. Recuerda uno a uno los propósitos de Dios para tu vida. Mientras que la tentación te lleva al poder, al hacer y al tener, el propósito de Dios te lleva al ser. Ser escogido de Dios, ser santo, ser cuerpo de Cristo, ser esposa de Cristo, ser hijo de Dios, ser victorioso. Amén. En tercer lugar, persevera en la palabra. Persevera en su estudio y persevera en su aplicación. Conoce la palabra para que puedas usar la palabra en el tiempo de la prueba. Pero no solo que la sepas, sino que la aplicas, que la vivas y que la uses, y que en el momento de la tentación puedas decir con toda seguridad: escrito está. Amén. Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor por la enseñanza, la primera enseñanza, y oramos. Nuestro buen Dios y Padre, gracias, Señor, por hablar a tu pueblo redimido, a tu pueblo reunido en esta mañana. Oramos para que la gracia tuya ponga en nosotros esta palabra, estas tres perseverancias en nuestra vida. A nosotros que somos tan fluctuantes, Señor. Dirígenos tú y sosténnos tú, fortalécenos tú, Espíritu precioso, divino Espíritu del Trino Dios. Ven y sosténnos con la diestra de la justicia divina. Y Espíritu de Dios, dirígenos, solidifícanos para perseverar. Perseverar en la fe, perseverar en el propósito y perseverar en la palabra. Señor, que a ti sea toda la gloria, la alabanza, el poder, la autoridad en tu iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Viene